pulpo. En las obras de teatro. Pulpo. ¿Y recuerdan Este es un pulpo de la obra de teatro. Es un pulpo con un cabello. Imagínate. Del alfabeto. Más bien Para comenzar. también parece una palmera, ¿no? ¿una qué? Es una palmera. Esto parece una palmera. Pero otra vez. Vamos a hacer un teatro. Pongan atención. Vamos a hacer un teatro. Vamos a teatrar otra vez. Aquí teatro. De teatro. ¿Qué es una obra de teatro? Obra de teatro es una historia que salen actores que Un escenario al frente de un público. Perfecto. Una obra de teatro es una representación que hacen los actores ante un público. Están presentando ante un público una obra, pues una historia. Oigan, ¿los actores pueden pararse así nomás y decir la historia? ¿O qué tienen que hacer antes de eso? tienen que estudiar lo que van a decir, estudiar la historia, todo. Hay diálogo que ellos les entregan. A ellos les entregan un libro grande y ahí dice lo que van a decir. Como algo así. un guión teatral, perfecto. A ellos les entregan un guión teatral donde viene el diálogo. En el guión teatral viene el diálogo de lo que ellos van a decir. ¿Cómo dices? Viene el diálogo de cada persona. Así como, oye, te voy a dar este diálogo y tú estudias eso y lo dice, tú vas a hacer la Caperucita. Y ahí dice lo que va a decir ella. Perfecto. En el diálogo. Hola, yo soy Caperuza Rosa. En el diálogo, No, dije Caperucita Roja. en el guión teatral viene el diálogo de los personajes. Oigan, ¿recuerdan que les dije? Hay palabras que están entre paréntesis. Y las palabras que encontramos en el guión teatral entre paréntesis son acotaciones. Las acotaciones, chicos, son las acciones que realiza el personaje o las expresiones que tenga que hacer. Como ¿Qué es paréntesis? paréntesis son las líneas que están, como las dos curvitas que están. Ahora te voy a mostrar unos entre paréntesis. Ah, ok. Creo que ya entendí. Al principio y al final de la oración. Sí, no me digas que vamos a escribir algo sobre los paréntesis. No decir nada. Ah, ok, yo dije, esta misma va a ser escribir qué son los paréntesis. Ahora les voy a mostrar una presentación. Eso planea. ¿Pero no la vamos a escribir? No, vamos a hablar de las acotaciones en la obra de teatro. Dice, ¿qué son las acotaciones en un guión de teatro? Son las explicaciones de una escena, el lugar donde sucede y las expresiones, los sentimientos y los movimientos de los personajes. Las acotaciones se escriben entre paréntesis y con un tipo de letra. Las acotaciones siempre están entre paréntesis y con letra cursiva. Por ejemplo, Laura, ¿quién llamará a la puerta? Miren, aquí hay una acotación, extrañada, porque las acotaciones expresan son emociones o son acciones que realiza el sujeto. Como un ejemplo, que la princesa tenga que entrar al castillo. Entre paréntesis va a estar, abre la puerta y entra al castillo. Eso va a estar entre paréntesis porque es lo que tiene que hacer ese personaje. Recuerden, las acotaciones son las cosas que el personaje tiene que hacer. Como esas no las dice, el personaje no va a decir, ay, voy a abrir la puerta. Ese no es su diálogo, ¿verdad? Voy a abrir la puerta y voy a entrar al castillo, mírenme. ¿Verdad que eso no lo va a decir? No, por eso es una acotación, porque eso lo tiene que hacer. O cuando un ejemplo, cuando un personaje va a llorar, primero le dicen, espérenme, me toca llorar. No, ¿verdad? No lo va a decir. Por eso está entre paréntesis, porque es una acotación, lo tiene que hacer. Entonces empieza a llorar y dice su diálogo. Las acotaciones son las cosas que tiene que hacer el personaje, pero las acotaciones no las dice, las actúa, las hace, las expresa. Ok, miren,
Saquen su libro de español set. Todos saquen su libro de español set. Español. Mande. Y no íbamos a escribir. No íbamos a escribir en el cuaderno. Escribir eso. Igualmente. Mis íbamos... que Pandy también lo puedes poner en el lápiz. Aquí, mira. Ahí cabe perfectamente. Ah, sí. Pandy. No, ahorita no van a escribir nada en su cuaderno. Ahorita nomás saquen su libro de guía, de español set. Su libro de español. De guía Santillana. Me confundí. Y te haces llamar la maestra. ¿Qué? ¿Qué? ¿O por qué Su libro cambió? de español set. ¿Qué página? ¿Mande? Acabo de abrir la página en la lectura. Nadie, tonto y ninguno. La de nadie tanto. Estaba graciosísima. Así como ¿acaso usted es tonto? Sí, señor, mucho gusto. Es el último. Ok, entonces, quedamos que las acotaciones son las expresiones o las acciones que tiene que hacer el personaje, el actor, esta persona que está actuando. Les voy a poner el video nomás para volver a recordar. Pongan mucha atención en lo que dice de las acotaciones, porque ahí nos habla de las acotaciones. Pongan mucha atención, ahí nos habla de las acotaciones. Nos dice qué son las acotaciones. Busco el libro. Arranca la función. Tengo para proponerles algo que me parece que les encantará. Les propongo que escribamos juntos una obra de teatro y que invitemos a los padres, vecinos, amigos y a quienes quieran a verla. ¿Qué les parece? Me encanta. Entonces empecemos. Cuando decimos obra de teatro, ¿en qué piensan? Que siempre se cuenta una historia. Muy bien, Maiko. Entonces hay que inventar una historia para contar. Los personajes cuentan tanto a través de sus palabras como de sus actos. Primero tendremos que escribir el texto dramático, que es el texto de la obra de teatro, donde aparecen las intervenciones de los personajes y las aclaraciones que hace el autor. Resulta muy interesante ver estas acotaciones sobre cómo debe ser cada personaje, cómo debe ser su postura, las características del escenario, etc. Después, vamos a pasar a representar la obra, que es el texto espectacular. Es la puesta en escena del texto dramático. Así que tendremos que decidir la música, el vestuario, la escenografía, la iluminación, cómo será la actuación de cada uno de ustedes. ¿Cuántas cosas para hacer tenemos por delante? Bien, una vez que tengamos decidida la historia que contaremos los personajes, hay que comenzar armando el diálogo teatral. Supongamos que es una obra de teatro en la que se encuentran Caperucita y Blancanieves en el bosque. Blancanieves le diría: ¡ah, Caperucita! ¡Qué hermosa capa roja tienes! ¿Dónde la compraste? Estoy cansada de mi vestido tan blanco. Está muy ¿Lo pones en El pantalla? diálogo debemos escribirlo de una manera especial. Primero, el nombre del personaje que habla con mayúscula y luego 2 puntos. Además, para que sea más claro, hay que poner algo sobre cómo estaba Blancanieves. Por ejemplo, podría hablarle muy silenciosa para que no escuchen los enanos. Todas esas aclaraciones que se escriben entre paréntesis y con letra cursiva nos dan información sobre el vestuario de los personajes, el tono de voz, las posturas corporales, las entradas y salidas de los actores. ¿Y para qué sirven esas aclaraciones? Le sirven al director para tomarlas creativamente y realizar con ellas la puesta en escena. ¿Cómo escribirías esas aclaraciones que antes nombraste, Luciana? Con voz muy baja y cara de entusiasmada. Muy bien, sigamos. El texto dramático puede presentar divisiones. Cuando yo fui al teatro, en un momento de la obra había terminado una parte. Entonces bajaron el telón y encendieron las luces. Pero no era que había terminado, solo que venía un intervalo y después continuaba hasta el final.
Exacto. Son distintas partes de la obra y se señalan con la caída del telón, como dice Matías, o con el oscurecimiento de la escena. Cada una de esas partes se llama acto. ¿En un acto puede haber varias escenas? Claro, porque las escenas las marcan las entradas y las salidas de los personajes. ¿Y si además quiero que cambie la escenografía? En cada acto el cambio de la escenografía se denomina cuadro. ¿Hacer o no hacer la tarea? Ese es el dilema. Paulis, soy tu padre. ¡Oh! Si hubieses hecho la tarea, sabrías que no es teatro. Mi abuela cada vez que se entera de algo malo que pasa, dice, esto es una tragedia. Y mi mamá le dice, no te pongas melodramática. Es que en las tragedias los personajes se ven arrastrados por la fatalidad a graves conflictos entre sí, como en las telenovelas que tanto le gustan ver a la abuela. Sí, y mi papá me contó que en la tragedia griega, donde comienza el teatro, siempre suceden desgracias y muertes. Por eso él siempre dice cuando lloro que no invente una tragedia griega. ¿Y te contó algo más sobre las tragedias griegas? Sí, papá dice que siempre hay un protagonista, el héroe. Y contra este héroe está el antagonista, que puede ser un solo hombre o un conjunto de cosas que le complican la vida al protagonista. A mí me gustaría interpretar a un héroe griego. Pues claro, porque los espectadores se solidarizan con el protagonista. Ahora hago mutis para el foro. No te olvides de descargar la app de Aula 365 y responderles en los comentarios. Entonces, las acotaciones nos muestran todas las expresiones o las acciones que el sujeto tiene que hacer, que el personaje tiene que hacer. Vámonos a la página 217 del libro de español C. Página 217 del libro de español de lengua materna. Página 217. Está hasta el final. Todos con este libro. Está hasta el final. Todos con este libro. En la página 217 de lengua materna está hasta el final. Son las últimas páginas. Son las últimas. Miren. ¿Y cómo cosas para...? Son las últimas páginas. ¿Vamos a recortar? No, aquí no van a recortar nada. Aquí no recortan. Les voy a leer este guión teatral. El nombre de la historia es Un papalote para Emma. Al principio, siempre en el guión teatral encontramos el título, Un papalote para Emma. Después, la escenografía. ¿Qué es lo que hay? Dice que la obra transcurre en el campo. Al fondo se puede ver la casa de Emma. Eso es la escenografía. ¿Qué es lo que hay? Dice que van a estar en el campo y que al final se va a ver la casa de Emma. Los personajes de esta historia, de esta obra, es el narrador, el que cuenta la historia, Emma, el papá de Emma, árbol 1, árbol 2, árbol 3, árbol 4, arbusto 1, arbusto 2, maguey y flores. Recuerden que los objetos pueden ser personajes siempre y cuando hablen. Y en este caso los árboles hablan, entonces son personajes. Les voy a leer la escena 1. Dice, escena 1. ¿Se dan cuenta que aquí hay una acotación? Está entre paréntesis. Árboles, arbustos, flores y maguey están inmóviles. Emma está sentada en la sombra de un árbol, imaginando papalotes de todas clases y colores. Entra escena el narrador. Dice el narrador, recuerden que el narrador es el que cuenta la historia, dice, la historia que verás a continuación trata de una niña de 7 años, Emma, quien desea un papalote. Ahí viene el diálogo de Emma. ¿Se dan cuenta que hay una acotación? Dice, pensativa. Como eso no lo va a decir Emma, porque no lo va a, es una acotación, recuerden que nomás está pensando así. Si yo tuviera un papalote, ella está pensativa, si yo tuviera un papalote. Y luego otra acotación, Emma se levanta y comienza a correr entre los árboles. Es otra acotación, es una acción que está haciendo Emma. Se levantó, primero Emma estaba pensativa, si yo tuviera un papalote, y luego se levanta
y empieza a correr entre los árboles. Y luego otro diálogo de Emma, y está entre paréntesis una acotación donde dice emocionada. Tiene que poner cara de emocionada. Dice, con este viento podría ser que volara muy alto, tan alto como vuelan los pájaros y alcanzar las nubes. Será muy divertido hacer que pasara entre los árboles. Entre paréntesis dice que lo tiene que decir emocionada. Ese diálogo Emma lo tiene que decir emocionada. Ahora sigue el diálogo del narrador. Dice, cuando Emma se cansa de correr, va a encontrarse con su papá, que está trabajando en una parcela. Ahora dice Emma, papá, ¿puedo tener un papalote? Le pregunta Emma a su papá y el papá le contesta, miren, está entre paréntesis, deja lo que está haciendo y voltea a ver a Emma. El papá de Emma estaba trabajando, deja lo que está haciendo y la voltea a ver y le dice, ¿por qué quieres un papalote, hijita? Y Emma le contesta, para hacerlo volar. El papá de Emma le dice, la cosecha no ha sido buena, pero tal vez para tu cumpleaños pueda comprarte uno. Dice el narrador, Emma se dirige a su casa un poco triste, pues piensa que no será tan fácil tener un papalote. Mientras tanto, su papá continúa con su trabajo y piensa. El papá de Emma está pensando, dice, me gustaría comprarle a Emma un papalote, pero no hay dinero que alcance. Y luego en voz alta dice, el campo me da maíz, el campo me da frijol, el campo me da fruta. ¿No podría darme el campo un papalote? Y luego, entre paréntesis, una acotación dice, ríe de su ocurrencia y baja el telón. El papá se está riendo. Cuando dijo eso, el papá se empieza a reír. Entonces se baja el telón. Se baja el telón. Y nos vamos a la escena 2. En la escena 2, ahora cambia. Dice, están los árboles, los arbustos, las flores y Maguey. Están en el campo y comienzan a hablar entre ellos. Entra a escena el narrador. Ok, recuerden, el narrador es el que cuenta la historia. Dice el narrador, en el campo, los árboles y las otras plantas que escucharon la conversación platican entre ellos animadamente. Dice árbol 1, ¿escucharon? Emma quiere un papalote. Dice el árbol 2, sí. Y también escuchamos que su papá no tiene dinero para comprárselo. Dice el arbusto 1, ¿y si le hacemos uno? El arbusto 2, su papá siempre nos ha cuidado. Dice el arbusto 3, ahora nos toca ayudarlo a nosotros. Árbol 1, pero ¿cómo le haremos? Y el narrador dice, los amigos se quedaron un momento en silencio, pensativos. De pronto, uno de los árboles comenta animado. Árbol 2, en una acotación. Está emocionado el árbol 2. ¡Ya sé! Usemos lo que cada uno tiene. Dice árbol 4, podemos usar mis hojas. Árbol 3, las mías también. Y luego cambio de hoja. Ya pasó, ya voy a 2:20. Luego dice el árbol 1, sí, nuestras hojas son fuertes y ligeras y ayudarán para que el papalote vuele alto y no se rompa. Dice el arbusto 2, yo puedo dar mis ramas para sostener tus hojas, pues son largas y flexibles. Maestra, ¿era el libro de lengua materna español? Sí, es el libro de lengua materna español. Dice el árbol 2, yo daré la savia para pegarlas. El narrador comenta, una vez que lo han decidido, entusiasmados se organizan para poner manos a la obra. El maguey, que ha estado escuchando muy atento, decide participar y se une a la tarea. Ahora, el diálogo del mamey. Otra acotación, dice que está animado. El maguey dice que está animado. Yo también quiero cooperar. Puedo dar la cuerda para que las ramas, para atar a las ramas y hacer la cola del papalote. Comenta el narrador. Todos continúan trabajando, felices de contribuir a hacer realidad el deseo de Emma. A punto de terminar, las flores intervienen con gran alboroto. Las flores, esperen, nosotras también queremos hacer feliz a Emma. Podemos adornar la cola del papalote, comenta el narrador. Entre todos acomodan las flores y logran que el papalote luzca grande y hermoso. De pronto, una ráfaga de viento levanta algunas hojas y el papalote comienza a elevarse. Se baja el telón, se acaba esa escena. Nos pasamos a la escena 3. Otra, entre paréntesis, dice, árboles, arbustos,
Flores y Maguey están inmóviles. El papá de Emma está trabajando en su parcela. Entra a escena el narrador. El narrador comienza a decir, el papá de Emma continúa trabajando en su parcela. Cuando el papalote construido por los árboles y arbustos llega hasta sus pies traído por el aire. El papalote ya había caído en sus pies. El papá de Emma, acotación, sorprendido. ¿Estaré soñando? Se preguntó sorprendido. Dice el narrador, el papá de Emma deja de trabajar, levanta el objeto, que es el papalote, junto a sus pies y lo observa. E incrédulo, o sea, no creía, se da cuenta de que está hecho de ramas, hojas, cuerdas de maguey y flores. Dice el papá de Emma, este papalote es un regalo del campo y es para Emma. Ahora mismo se lo voy a llevar, comenta el narrador. El papá de Emma corre en dirección a su casa. Emma se encuentra afuera alimentando a las gallinas y al gallo. Mira a su papá correr hacia ella con algo entre las manos. Asombrada y feliz, reconoce que es un papalote. Y luego Emma, acotación, hay una acotación, entusiasmada. ¿Es un papalote? Y luego deja de alimentar a las gallinas y se acerca emocionada a su papá. ¡Papá! ¡Qué papalote tan bonito! ¿Dónde lo conseguiste? ¿Cuándo lo compraste? Le dice el papá de Emma. No lo compré, el campo me lo regaló para ti y aquí te lo traigo. Emma, entre otra acotación, Emma abraza a su papá y después lo toma de la mano. Emma comenta, ven, vamos a volar el papalote. Y el narrador dice, Emma y su papá se van felices. El campo les envía una ligera brisa y el papalote comienza a elevarse. Les dio airecito y empieza a elevarse. Y el telón se cierra. Fin de la obra de teatro. Fin de la obra. ¿Se dan cuenta? Pero las hojas dieron el viento. Ajá, las hojas también le ayudaron. O sea, las hojas le ayudaron a construir el papalote y también le ayudaron a que el papalote volara. Entonces, las acotaciones son las acciones o las expresiones que hacen estos personajes. Ahora nos vamos a ir a la página de este mismo libro, página 175. 175, de este mismo libro que estamos usando. Página 175. Ahí no vamos a escribir nada, ¿eh? Solo vamos a contestar unas preguntas, pero solo diciéndolas nosotros. No vamos a contestar ahí nada. 175. Ahí está. Nomás póngale fecha corta. Dice, ¿por qué corre Emma emocionada entre los árboles? ¿Por qué Emma corrió emocionada entre los árboles? Porque ¿Por su nuevo papalote? Pero acuérdate no, que al principio, cuando Emma corre por los árboles, fue porque imaginaba. perfecto, porque estaba imaginando que quería un papalote. Acuérdense que decía que estaba pensativa, que decía que le gustaría tener un papalote. Entonces ella se levanta y empieza a correr entre los árboles, porque se imaginó que tenía un papalote. Luego la segunda pregunta, ¿por qué los árboles y los arbustos quieren ayudar al papá de Emma? Ahí no vamos a escribir nada, chicos, ¿eh? ¿Por qué los árboles y los arbustos, el maguey, las flores, quisieron ayudar al papá de Emma? Porque su papá siempre los había cuidado y era momento de que ellos hicieran algo por él. Así es, el papá siempre les ayudó, ¿verdad? A crecer. Aparte de dar su alimento, también los cuidó para que lo protegieran. No tiró basura. Ajá, como dijo, como él nos cuida a nosotros, él nos ayuda, nosotros ahora hay que ayudarlos a ellos. Oigan, además del papalote, ¿de qué otra forma los árboles le ayudaron a hacer que huele? ¿Mande? Hacer que huele. Mire, Miss, esta va a ser evidencia. No, aquí no vamos a escribir nada. Entonces, ¿qué les ayudaron? A que me esté feliz. Ayudó a... Y también hacer que pasara con el papalote.
hacer que el papalote vuele. Perfecto, también le ayudaron, aparte de que le ayudaron a hacer el papalote, también le ayudaron a que el papalote volara, ¿verdad? Porque ellas dan el viento. Ok, miren, aquí abajito tenemos unas acotaciones. ¿Recuerdan el guión que leímos sobre los ratones? El ratón del campo y la ratona de la ciudad. Pero que no íbamos a escribir nada. Ah, no van a escribir nada, solo yo lo encerré. Ok, aquí donde les encerré hay dos acotaciones. La primera acotación dice, los dos ratones se toman de las manos y se besan en ambas mejillas. Y la otra acotación, se escucha un maullido, los ratones gritan al unísono y corren a esconderse. Recuerden, las acotaciones son las... ¿Te quieres encontrar? No estaba, voy a tirar esto. Las acotaciones son las acciones que realizan el sujeto. Ok, aquí en la otra página sí vamos a escribir. Váyanse a la página 176. Ahí sí vamos a escribir. Vamos a contestar nomás 2 preguntas. Póngale fecha corta. Oigan, en las acotaciones, ahorita leímos el papalote de Emma y había acotaciones. ¿Qué información encontrábamos en las acotaciones? ¿Qué información se encuentra en las acotaciones? A ver, ¿quién me puede decir qué información encontramos en las acotaciones? ¿Qué se encuentra en las acotaciones? Yo les acabo de decir ahorita. ¿Qué tipo de información hay en las acotaciones? ¿Para qué me sirven las acotaciones? Son para saber lo que va a ser el personaje. Perfecto, como ahorita leímos las 2 acotaciones de los ratones. Las 2 acotaciones de los ratones y decía que en la primera acotación decía que se besaron la mejilla y en el otro que salen corriendo. ¿Qué están haciendo? Ok, nos dice qué van a hacer o qué van a decir. Así lo ponemos para saber qué van a hacer o decir. Como dijo, ay, no lo puse. Para saber qué van a hacer o decir. Ahí lo pueden subir en el otro renglón, se me bajó. Si se corta, nos conectamos ahorita y entonces nomás terminamos de contestar esas 2 preguntas. Si se corta.